Ana mencionaba, bueno, ya se habló de los medios de comunicación, ¿no? Por aquí tenemos un par de compañeras que son estudiantes de periodismo o periodistas ya, pero el siguiente punto es sobre la concentración mediática, medios comunitarios, frente a medios corporativos. Lo que vamos a hacer ahorita es más un ejercicio de conceptualizar cómo estos medios que como lo mencionaba Ana Verónica, catapultan la industria cultural o la identidad desde el oficialismo, desde los valores también de las élites del país, y luego hacer un análisis de cuáles son los medios que tenemos que le hacen relativa o en algunos casos de frente una lucha totalmente directa a esos medios. Entonces, a mí me gustaría primero empezar con una cita de Alfredo López en un documental que se hizo hace unos años que era sobre precisamente radios comunitarias. Alfredo menciona que en el caso de la radio Faluma Vinetu de Ofrane, en Tela, en Santa Cruz, la radio nace a través del conflicto de la privatización de la propiedad. Eso yo creo que tiene un análisis muy profundo cuando pensamos que además de ser útil a nivel político e ideológico, también la comunicación cumple un rol de vender cultura, vender ideas, ¿no? Entonces hay un fin lucrativo también en el tema, pero no sé si alguien de acá sabe primero o ha escuchado la palabra, el concepto de espectro radioeléctrico. Si no, igual aquí lo tenemos en la pantalla. La privatización de la propiedad incluye entonces al espectro radioeléctrico. ¿Pero qué es el espectro radioeléctrico? Es un bien público, es un bien natural, un recurso como el agua, el aire, la tierra, y se concesiona a través de frecuencias de radio, de televisión, y después de los 90s también se hace a través a empresas como Tigo, Claro, que eso ya nos trae otra discusión también al tema del espectro radioeléctrico, pero en este momento vamos a hablar de la privatización o de la concentración mediática únicamente medios de comunicación. Mayoritariamente se hace a empresas con fines lucrativos que a organizaciones territoriales que suelen realizar, incluso realizan los procesos que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones pide, pero les pone más trabas de las que les pueden poner a las corporaciones que tenemos en el país. Para esto, yo creo que es importante hacer una línea de tiempo donde podamos remarcar cuáles han sido los avances o los dueños de los medios de comunicación que han existido en el país. Primero, entonces, queda claro que el espectro radioeléctrico es un bien público, un bien común, pero siempre ha estado en manos del Estado, de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones. Entonces ahí de entrada ya tenemos otra lucha, ¿no? Una cuestión muy política de por qué se debe ir más allá de lo comercial, sino es una cuestión bien política. El primer medio de comunicación en Honduras fue el telégrafo, allá por 1876, en el gobierno de Marco Aurelio Soto, pero que también iniciaba todo este proceso del liberalismo, ¿no? Las primeras concesiones de telefonía se dieron en 1891. También es importante remarcar que en ese momento, desde 1891, las telecomunicaciones estaban ya en manos del ejército. Luego, la primera radio que transmitió fue la Tropical en 1928, que además pertenecía a la Tela Railroad Company, que luego empezó a transmitir en 1933 HRN. El primer canal de televisión en transmitir fue Canal 5, además transmitió un 15 de septiembre, ¿no?
y la primera transmisión fue en una celebración en el Estadio Nacional. En 1964 se funda Diario La Prensa, que se reconoce como el primer diario de la era moderna del país, o de lo que se estaba iniciando también esta era corporativa. En 1969 se funda la carrera de periodismo, que forma a estudiantes para empresas. Aquí yo estoy haciendo un hincapié en que las comunicaciones fueron avanzando con el enfoque únicamente de crear profesionales para estas empresas, que además la tenían más fácil al momento de conseguir sus frecuencias. En 1988 se decide unir a varios canales y grupos de medios en la Corporación Televicentro. Inicia en ese año la Corporación Televicentro, y es la primera en Honduras que aglutina a diversos formatos, pero además diversas frecuencias de radio y frecuencias de televisión. Vamos a tratar de, a ver, se me trabó la computadora. Ahí va. Algunos datos relevantes en términos de concentración de medios e influencia ideológica. Aquí también me parece importante que hagamos un hincapié en que los medios de comunicación en el país, sus características, tienen además sus bases en una cuestión muy, en la religión, ¿no? Al igual que la educación. Entonces, la información del primer misionero protestante que llega al país es de un Christian Frederick Post, y llegó a la Mosquitia entre 1768 y 1785. La mayoría de las visitas de evangélicos desde entonces eran en regiones donde la monarquía británica tenía control, porque además servía para ir controlando a nivel territorial los pueblos que estaban llegando también en esa región. Posteriormente, con la victoria de Estados Unidos, esto es bien importante además a nivel de colonialidad, porque después de la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España, en toda la región empiezan a llegar las empresas estadounidenses, pero también empiezan a llegar misiones de estadounidenses a todo el país. Eso solo les voy a leer los datos así como muy, muy rápido. Cuando terminaba la dictadura de Carías, las iglesias evangélicas habían adquirido tanto poder que, empezaban a adquirir tanto poder o acumular poder, pero además poder religioso y mediático. En 1950 se menciona que de toda la población hondureña, el 95% eran católicos y 5% eran protestantes o cristianos evangélicos. Para los 60, las campañas de evangelización empezaron a dar resultados y empezaron y eso es un dato bien interesante también a nivel de comunicación territorial, porque también empezaba a expandirse por Latinoamérica una corriente religiosa, que es la corriente de los jesuitas, que acompañaba a movimientos campesinos, y en El Salvador lo vimos muy de frente que estaban del lado incluso de la guerrilla. Bueno, no, en algunos casos no, pero sí estaban apoyando y llevando. Además, los sacerdotes fungieron como medio de comunicación a las masas cuando no se podían transmitir, no podían transmitir porque no había otra forma de transmitir que no fuera la oficial. Entonces los sacerdotes hicieron esa labor en ese proceso en El Salvador, pero también en la región centroamericana. Y por ahí también es importante mencionar lo de la corriente jesuita, porque también en 1969, si no me equivoco, ya empezaba a transmitir Radio Progreso, que estaba acompañando, sobre todo en la comunidad de Progreso, las luchas que se estaban dando. Entonces, para Estados Unidos empezó a ser bien importante propagar a nivel cultural e ideológico la expansión de la parte religiosa. Y es interesante tener en cuenta que para finales de los 80s y entrados los 90 se empiezan a transmitir más programas cristianos en algunas comunidades del occidente,
Y para entonces Radio Progreso ya se había establecido y Canal 5 empezaba a transmitir programas católicos. Ya vamos a ver. Entonces, las radios comunitarias como expresión disruptiva territorial empiezan a verse en las regiones, pero sobre todo empiezan a crear, rompen el cerco mediático a nivel comunitario, y una de las características es que pueden ayudar a reforzar identidad, el compañerismo, la pertenencia, fortalecer la organización local y las luchas, y en cambio las radios comerciales tienen como objetivo únicamente el lucro, pero en algunos casos el control también territorial. Entonces, en los 90, iniciados los 90, el COPIN, por ejemplo, se funda en 1994, durante la primera peregrinación por la vida, la justicia y la paz, y entre sus acuerdos de fundación, que eso me parece, o fue muy visionario en aquel momento, el COPIN plantea el derecho de los pueblos indígenas de tener sus propias emisoras como un reconocimiento del Estado para las luchas de los pueblos indígenas, ¿no? Ya para 1995, porque ya empezaban a verse en las comunidades el avance de las religiones, pero también el bombardeo mediático de los medios de comunicación corporativos, OFRANE se convierte, por lo menos en esta ola de organizaciones que venían a crear sus medios de comunicación con fines políticos contra la avanzada del neocapitalismo en las regiones, se funda Faluma Vimetu, o Radio Coco Dulce, que es la primera radio comunitaria sin características religiosas ni lucrativas del país, y su primera transmisión fue en 1997. Yo creo que eso ya lo voy a dejar para después. Pero es bien importante reconocer y tener en cuenta que la concentración de los medios de comunicación se ha hecho de una manera muy desigual. Los medios corporativos han llegado a tener, aquí si no me equivoco, por ejemplo, Conatel registró hasta el año 2016 haber otorgado 1080 licencias de radio a 424 operadores. De esa cantidad, 480 eran comerciales, 133 son religiosas, 19 de propiedad de ONG que también tienen características religiosas. No es que son ONGs, simplemente se registran como ONG, pero en general todas tienen características religiosas, y 18 corresponden al gobierno. De toda esa cantidad de medios de comunicación, de frecuencias otorgadas, únicamente 10 habían sido hasta el 2016 frecuencias otorgadas a organizaciones territoriales o organizaciones territoriales, o con características netamente de medios o radios comunitarios. Todas las demás, todo lo que existe en otorgamiento de frecuencias es para medios corporativos. Hay también que se me murió el mouse. Hay una infografía bien interesante que hizo Paso de Animal Grande, donde muestran, ahorita se la voy a poner para que pasemos al ejercicio, que con el ejercicio cerramos el día, es un mapa, pero sí creo que es importante abordar esta parte para que veamos la desigualdad en términos de frecuencias. Aquí ya se ve, ¿verdad? De las 1080 licencias de radio, Conatel registró 424 operadores. Entre esas licencias, lo terrible es que hay, por ejemplo, dueños de corporaciones que tienen hasta 400 frecuencias solo de una persona, ¿no? Y luego tienen medios de organizaciones territoriales que están pidiendo una desde hace años, y
no hay acceso. Un dato interesante también es este, que después del golpe de Estado, en el examen periódico universal del 2010, una de las recomendaciones era democratizar el espectro radioeléctrico, que quedara 33% para medios del gobierno, 33% para medios privados y 33% para medios comunitarios, y pues al final no se hizo ni de esa manera ni de ninguna. Sigue siendo completamente desigual, y el ejercicio será entonces, si no tenemos algunas observaciones, yo lo que voy a hacer es les voy a pasar la presentación porque hay muchos datos, no lo quería leer porque es demasiada información, pero sí creo que con esto se entiende la crisis que hay, además de las narrativas, la desigualdad y la monopolización de la comunicación en manos de pocas personas. Una sola corporación es dueña hasta de 400 medios, de 400 frecuencias, y ni siquiera usan todas esas frecuencias. Entonces, se vuelve muy desigual. Ana. Sí, yo solo quería mencionar que eso de la concentración mediática y que es tan importante porque precisamente estábamos hablando de la hegemonía, ¿verdad? Y cómo esta gente mantiene el control precisamente por tener controlados los medios de comunicación que reproducen ideología, que reproducen las lógicas de poder, pero que además sucede en los medios digitales ahora. Y por eso, por ejemplo, Facebook es dueño de Instagram y es dueño de WhatsApp y probablemente mañana va a ser dueño de otra cosa porque así son. Entonces, entender que estos monopolios mediáticos no son solo de los medios tradicionales, ¿verdad? Está sucediendo y por eso tenemos a Google también, que es el gigante que le hace pues frente a Facebook, pero solo son esos dos. Y ahí las otras cosillas que existen, pues más o menos, ¿verdad? Pero en general, esos son los que están pues dominando. Incluso el Analytics de Google ahora trabaja muy fuerte el tema de la inteligencia artificial, que es lo que están estudiando y trabajando todas estas grandes corporaciones como Amazon, Facebook y bueno, Google. Son creo que los más fuertes con el MIT, esta universidad de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, son como súper fuertes trabajando eso porque en un futuro no queremos más trabajadores como nosotros. Problemáticos que se sindicalizan, ¿no? Llegó también por allá. Y Facebook nos muestra el algoritmo que quiere. Definitivamente la discusión de las frecuencias, incluso a las empresas de telecomunicaciones, también es una discusión pendiente en el tema del espectro radioeléctrico, porque, bueno, el último año, ¿no? Con lo de la pandemia, Tigo y Claro se beneficiaron tremendamente, y no hay forma de poder generar algo más democrático también en ese sentido. Recuerdo una discusión que se dio, esto para cerrar, cuando se les estaba pidiendo a las empresas que si podían dar algún bono, una bonificación para las personas, porque el año pasado la brecha digital creció también, y si podían dar un estipendio para que la gente tuviera acceso a internet. Y no sé si se acuerdan de eso, pero lo que terminaron dando fueron como 50 mensajitos. Fíjate que ahorita que mencionas eso, Luis. Y es un tema pendiente también en telecomunicaciones. Dale. Yo quiero mencionar que, por ejemplo, Facebook tiene una política para regalar Facebook, para regalar internet, para que vos te metas en Facebook y convertirse en un motor de búsqueda. De hecho, cuando uno va a cosas de periodismo a nivel centroamericano o eso, ¿verdad? También Facebook tiene un proyecto de periodismo que se llama Facebook Journalist Project y se dedican a eso, que las noticias sean también monopolio de ellos, ¿verdad? Porque como te le mencionábamos, tienen el algoritmo este, que yo creo que ya, pues aquí todas y todos estamos enterados, pero hay un tema, y eso salió en uno de esos documentales de Netflix, que por ejemplo en Myanmar, la gente le dan el teléfono, se lo venden y atrae el Facebook, y que lo que te dicen primero, métete a Facebook y hacete una cuenta. O sea, precisamente es una política de la empresa para que todas y todas estemos metidos en eso y, como dicen acá en los comentarios, vigilarnos, robarnos los datos, utilizarlos, porque todo eso es dinero, ¿verdad? Y es un producto, y sobre todo en ese tema de la inteligencia artificial que va a puntear los próximos 10 años.
Entonces, Bien. si no, Pasamos al ejercicio. ¿O hay preguntas, comentarios? Nada. Bueno, pasemos al ejercicio, que ya es un ejercicio grupal, donde van a mapear desde las resistencias, cómo desde las comunidades se hace frente a la concentración mediática y cómo lo hacemos nosotras, nosotros desde nuestros colectivos y organizaciones. Para esto se van a dividir en 4 grupos. Cada grupo va a trabajar en un mapa de Honduras, donde van a identificar primero conflictos territoriales, no tienen que hacer algo tan profundo, pero sí como identificar donde han visto que existen conflictos territoriales, mineras, hidroeléctricas, proyectos extractivos en general, y van a identificar qué medios de comunicación existen en esas regiones que ustedes van a identificar, si son corporativos, si son comunitarios, si conocen trabajos comunicacionales en esas regiones. Y bueno, ya esta es una de las preguntas que son para los grupos. ¿Por qué muchas radios comunitarias están ligadas a organizaciones de defensa territorial o no? O a qué medios, si fueran radios que no están ligadas a las organizaciones territoriales. Entonces, esas son las instrucciones. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Vamos a hacer los grupos. Y pueden hacerlo de manera abierta, pueden elegir ustedes las regiones, ¿no? Si han escuchado de que en el norte, en el litoral atlántico del país, hay luchas territoriales, pueden identificar también qué medios de comunicación están ahí. Si es en el occidente, también pueden identificar qué conflictos territoriales hay, pero también qué medios de comunicación hay ahí o cuáles llegan. Igual en el sur, pueden hacerlo de la manera que gusten, y solo quedaríamos con la creación de los grupos. Pues entonces cada grupo decidirá, ¿no? Dependiendo. Ojalá si tenemos representación de los territorios en ese grupo, pues mejor enfocarnos en eso por el conocimiento de los conflictos de la zona y todo el tema también comunicacional. Súper, bien. ¿Da para 4 grupos o lo armamos de 3? ¿Cuántos somos? 23. A ver. los 4, no sé. Sí, 4. 4, dice Cristian. Sí, nos da para 4. Sí, los vamos a hacer aleatorios, entonces. Vamos pues. Ya me voy, solo quiero copiar las preguntas. Si querés, les voy a transmitir las preguntas al mensaje que se envía a todo el grupo, a los grupos, para que las tengan. Pero ese no desaparece, no. No. Fíjate, sí, ¿verdad? Sí, creo que Si se sí. coloca en el chat, todo el mundo lo puede ver. Mejor. Yo llegué con Lucía, entonces me salgo. ¿En qué grupo estaba Lucía para no entrar? En A mí me el, en el 4. Yo ya sí, voy en a el ir. 4. También yo, pero es que fue como aleatorio. Entonces, Sí, ¿a cuál entonces vas a entrar? Voy a mover a Jennifer al 1 Va. y a Keren del 1 la voy a mover al 4. Va. Y a
Lucía con Luis Hércules. A vos te voy a mover al 2, Luis Hércules. Dale. Y a Marcela al 4.